Y hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar la palabra, ¿verdad? Yo quiero que los que tienen su Biblia, pues abran su Biblia. El que no, pues anote allí con un papel, un lápiz, por favor. Vamos a ir dando varias citas bíblicas. Sé que el Espíritu Santo nos va a hablar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y hoy vamos a hablar bastante o algo relacionado a la cruz. A la cruz en donde Jesús fue clavado. Porque mucha gente conoce que Jesús murió en una cruz, pero no saben lo que pasó en la cruz. Y eso es lo que vamos a empezar a hablar hoy, y pedimos a Dios que nos revele lo que sucedió en la cruz. Entonces le vamos a poner como tema, a esta enseñanza, la revelación de la cruz. Y en el libro de Gálatas, es la primera cita bíblica que vamos a leer, el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí es el apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Él está hablando. Y dice él, lejos esté de mí gloriarme. Yo no sé, pero si a alguien se le puede dar algún atributo, alguna palabra de halago, es el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue ejemplo. Es más, dentro de todos los apóstoles, el apóstol Pablo fue casi que el único que fundó iglesias en Asia, en parte de Europa, ¿verdad? Y él dice aquí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces él está diciendo que él no quiere gloriarse en nada. Si hay razón o algo de que él se debe de gloriar en la cruz. La cruz que es símbolo de muerte, que está muerto, ¿verdad? O sea que está muerto a Jesús, está muerto a él, está enterrado, él está sepultado, él del mundo y la gloria del mundo a él no le interesa, está muerto para Cristo, a Cristo. Porque él vivía en carne propia los sufrimientos. Entonces, ahí nomasito en Gálatas capítulo 3, vamos a leer verso 13, capítulo 3, verso 13. Hasta el verso 14, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu.
Entonces le está diciendo que en Cristo, o que en Cristo, toda la maldición de la ley pasó, ¿verdad? Todo pasó. Entonces en Cristo Jesús, Él vino a cumplir todas las cosas. Porque Él dice la palabra que Él no hacía su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo había enviado. Entonces, dice, hecho maldición, porque estaba escrito, todo maldito todo aquel que era colgado en un madero. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? ¿A qué Jesús se entregó? A ser maldecido para que nosotros fuéramos bendecidos. O sea que esas maldiciones que cayeron sobre el cuerpo de Jesús fue para que no cayeran en nosotros. Ahora dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos las promesas del Espíritu. Entonces el Espíritu a nosotros nos da vida, a nosotros nos da fuerzas, pero todo porque hay una promesa, la promesa de Abraham. Sea que la bendición que tenemos nosotros, o tenían, los gentiles, los judíos, ahora nos ha alcanzado nosotros los gentiles, ¿verdad? Ahora fíjese bien, en el libro de Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, vamos a leer un pasaje aquí de lo que sucedió con Jesús. Es algo que nosotros siempre hemos leído, hemos visto, pero vamos a examinarlo. Verso 22, capítulo 22, verso 47. Lucas ¿usted lo encontró? 47 al 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecerle, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Mire lo que sucedió, cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tomando la oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lo que están haciendo es que Jesús ya había pasado la noche orando.
Ahora él sabía que iba a pagar el precio. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, es más, yo creo que era el más amigo de Jesús. Él va y lo vende. Viene y pone la señal de un beso en la mejilla. Y con el abrazo lo besa. Jesús todavía le da las últimas palabras y le dice: Judas, ¿con un beso vendes a tu maestro? ¿No es cierto que muchas veces nos sucede a nosotros que a las personas que más nosotros nos acercamos o nos allegamos son las personas que cuando es poner algo en contra, es lo primero que ellos hacen, traicionarnos? Judas sabía que no tenía que hacer eso, sin embargo lo hizo. Se acercan los principales sacerdotes, los ancianos, la guardia, y apresan a Jesús. Los discípulos quisieron tomar reacción y la tomaron. Principalmente Pedro, ¿verdad? Que Pedro era un poco violento, era un poquito arrebatado en la carne, él era arrebatado. Sin embargo, él agarra y ¡pum!, le corta la oreja al principal soldado del principal sumo sacerdote. Se supone que un sumo sacerdote, los ancianos del templo, ellos estaban para servir de ejemplo al pueblo. Sin embargo, ellos van y quieren matar a Jesús. Decía en la ley: no matarás, y ahora ellos estaban contra esa ley, tomando a Jesús y matándolo. Pero vamos a seguir leyendo. Y vamos a ver algunos puntos relacionados a esto. ¿De quiénes eran los enemigos de Jesús? Solamente observen. Judas Iscariote, uno de los 12, le entregó con un beso. Por eso uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Quienes le dan a uno un halago, como decíamos en una prédica pasada. Los aplausos que a uno le dan no se los merece. Tienen que ser para Jesús. Porque aunque la gente nos aplauda a nosotros y nos diga alguna palabra de alivio, de aliento, de fortaleza, siempre esos tienen que ser para Jesús. Jesús caminó en Jerusalén y un burrito fue el que lo cargó a él. Y la gente ante los pies del burrito le tiraban las palmas, le tiraban las coronas y le decían: Hosana, Hosana al Rey que viene en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y Jesús iba sentadito ahí. Ahora ese burrito quizás somos nosotros. Quizás cuando hacemos algo bueno, alguien nos aplaude. Pero a Jesús le merece la gloria y merece la honra de todo lo que hacemos nosotros. Nosotros solamente somos obreros, trabajadores que debemos de hacer algo para Dios. Ahora, los principales sacerdotes del templo eran la otra parte, las otras personas que eran los contrarios. Miren la gente que pretendía agarrar a Jesús. Eran la autoridad religiosa de ese tiempo. Ellos estaban para velar por el bienestar y por hacer cumplir la ley. Sin embargo, hoy van y toman esta reacción. Como punto número 3 dice que estaban los jefes de las guardias, las autoridades civiles del Imperio Romano. Esa era la guardia. Ellos estaban y fueron a agarrar a Jesús. Número 4, los ancianos del templo, eran los religiosos del templo. Y el libro de Mateo, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 27.
Mateo 27, verso 24. Vamos a leer 3 versículos, 24, 25, 26. Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Cómo es posible que Poncio Pilato era como el gobernador, la autoridad? Jesús era justo, Jesús no tenía pecado. No había razón, excepto las profecías, los mandamientos de Dios. Sin embargo, él va y se lava las manos porque veía que no había solución. Él dijo yo. En otras palabras, él no quería crucificar a Jesús. Pero él dice: yo soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Soltó a Barrabás, que era un criminal, un asesino, un ladrón, etcétera. Yo no sé qué más era, pero lo soltó al pueblo y el pueblo estaba feliz. Está hablando del pueblo de Israel. Las declaraciones que hasta hoy, este día, tienen efecto son esas. Que esa sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero crucifíquenle. ¿Acaso no el pueblo de Israel siempre vive en guerra, sufriendo, llanto, tristeza, dolor, todo el tiempo? Porque despreciaron a Jesús de Nazaret, despreciaron al Hijo de Dios, despreciaron la salvación del mundo, la salvación de su alma. Por eso es que nosotros ahora, los gentiles, tenemos la salvación, la tenemos en nuestras manos. Hemos alcanzado salvación, hemos alcanzado redención. Ahora, Barrabás pues se fue suelto y tranquilo, contento, y yo no sé qué más. Ya no, la Biblia no dice más de Barrabás, pero sigue hablando de Jesús. Entonces dice en el libro de Lucas, capítulo 22, miren lo que dice la palabra. Lucas capítulo 22, verso 63. Verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. O sea que después de que Poncio Pilato lo soltó para ser azotado, no solamente era azotado, sino que esos soldados se burlaban de Jesús. Aquí dice que lo golpeaban, se burlaban. Yo no sé si nosotros los cristianos hemos padecido algo similar a Jesús. Pero yo creo que nosotros no llegamos ni al 1% de nuestro sufrimiento a lo que realmente nuestro maestro padeció.
Él padeció mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero vamos a ver el verso 66, siempre de Lucas, capítulo 22, que dice 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo. Escuchen, miren lo que la gente, el tipo de personas, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo: si os dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿quién más testimonio necesitamos porque somos nosotros mismos lo hemos oído de su boca? ¿Por qué crucificaron a Jesús? Por decir que era hijo de Dios. ¿Por qué muchas veces a la gente o a los cristianos la gente lo menosprecia? Hasta en los trabajos, en las empresas, porque decimos ser hijos de Dios. Si decimos que somos hijos de las tinieblas, quizás no nos aborrecen mucho, porque haríamos lo mismo que hacen ellos. Pero como decimos que somos hijos de Dios, también nos desprecian. Jesús fue llevado ante el concilio y por decir que era hijo de Dios, a él le dan, como dicen, el veredicto final. Ahora, la muerte y la crucifixión de Cristo y todo esto lo podemos entender nosotros muy claro. Miren lo que dice ahí mismo Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 26. ¿Estamos listos? 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y decían, hacía lamentación por él. 28, dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Dice: entonces comenzaron a decir comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Será que Jesús, aún estando con la cruz, y este Simón de Cirene, ¿verdad?, le ayuda? Sin embargo, él ahí empieza siempre a predicarles acerca de lo que les iba a venir. Porque era bonito ver a las mujeres, ¿verdad?, llorando
porque Jesús era maltratado, porque a Jesús lo habían latigado, ya le habían puesto su corona de espinas, ya llevaba los latigazos, iba bien cansado, iba bien afanado él con su cruz. Pero él les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque ellos iban a padecer, ellos iban a sufrir. Y Jesús lo sabía, ¿verdad? Entonces Jesús sabía esas cosas porque Él era Hijo de Dios. Es más, Él era Dios mismo pagando el precio que le tocaba pagar a toda la humanidad. ¿Sabe usted que cuando uno lee estos pasajes en la palabra del Señor, uno se asombra, se llena de tristeza, se llena de dolor, ¿verdad? Porque no es fácil sufrir lo que Él sufrió. No es fácil. Es bonito ver la crucifixión de Cristo, ver la película, ¿verdad?, de lo que Él sufrió. Pero otra cosa es que Dios nos traslade a ese mismo momento cuando Él padeció, cuando Él sufrió, ¿verdad? Entonces es bonito cuando nosotros vemos todo eso y vemos que Él sufrió por nosotros. Pero mire lo que dice el verso 32. Llevando también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Wow. O sea que los gobernantes, las autoridades, se burlaban de Jesús. Jesús sabía lo que él estaba pasando. Estaba bebiendo de la copa amarga del sacrificio, porque era necesario que él sufriera para que nosotros fuéramos salvos. Lo que sucede con muchas personas, muchos creyentes que dejan su fe, se alejan de Dios, es de que son malagradecidos. Sencillamente son malagradecidos. Pero Jesús ya pagó el precio por nosotros. Miren el 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y decían, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habiendo también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Mire, estaba escrito en 3 idiomas. Ahí lo dice la Biblia, en el verso 38 de Lucas capítulo 23. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. O sea que eso es lo que decía sobre la cabeza de Jesús. Este es el rey de los judíos. Los judíos, yo me imagino que miraban a Jesús, miraban todo lo que él estaba diciendo, sus 7 últimas palabras. Ven a
a los ladrones que están muriendo y no ven la profecía haciéndose realidad, cumpliéndose ante sus ojos. Entonces, mire, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es el crucificado, el ladrón crucificado que nosotros decimos, y la Biblia lo dice, que era malhechor. Estas palabras a él lo condenaron. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque nuestras mismas palabras, cuando estamos sufriendo, estamos padeciendo algo, nuestras mismas palabras nos pueden condenar. Nos pueden a nosotros hacernos daño. Tal vez Dios está a punto de salvarnos aún en el momento ya de la muerte, ¿verdad? Pero si declaramos palabras malas, mire lo que sucedió. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios, temes a tu Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos nosotros, lo que hemos hecho, mas ningún mal hizo. Ningún mal hizo. O sea que el otro ladrón le estaba predicando al otro ladrón. El otro estaba injuriando a Jesús, que estaba en medio, y el otro ladrón lo está diciendo: hey, mejor cállate. Tus palabras te van a mandar al infierno. Tus palabras te pueden condenar. Este hombre es justo. Yo y tú y yo estamos padeciendo justamente porque realmente somos malhechores, realmente hemos pecado, hemos fallado. Pero este no ha hecho ningún mal. A este sí lo están condenando o lo están crucificando, lo crucificaron injustamente. Por eso es que uno tiene que siempre saber con quiénes platica. Tiene que saber y conocer con quiénes se relaciona y qué es lo que dice uno. Porque podemos dañar quizá a otros, pero otros también nos van a reprender por lo que decimos. Y escucha lo que le dice a Jesús. Este otro estaba diciéndole al otro y luego se dirige a Jesús y le dice, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Voy a decir algo con con toda honestidad. Estoy recorriendo la mía extra. El trabajo que muchos no hacen o no quieren hacer o no pueden hacer, yo lo hago. Voy y lo hago. Bendito sea Dios. No quiero decir que no lo puedan hacer. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que muchas personas no tienen disposición o disponibilidad para hacer las cosas. No es cierto, no me dejen mentir. No es cierto que antes de venirse para la iglesia se les ponen trabas. Cualquier traba se le pone. Si usted no tiene capacidad para decir: no, yo me voy para el culto, yo me voy para la iglesia y me voy, y usted agarra, y en que sea caminando, a pie o en bus o como sea, usted llega a este lugar. Si no es así, no logra llegar, porque es el enemigo, mis hermanos, en el mundo espiritual, deteniéndonos, queriéndonos detener para que no avancemos. El diablo siempre va a tratar la manera de que usted no escuche palabra de Dios. Que se vaya a YouTube. Usted puede ver un buen video en YouTube, una buena prédica de cualquier predicador, pero no es igual que usted lo disfrute en vivo y en directo, como dice. No es lo mismo. YouTube, yo veo 3, 4 predicadores y me encanta la enseñanza, me encanta el mensaje, pero no es igual como cuando usted se come un pan calientito, un plato de comida calientita, donde usted disfruta del momento. Entonces, eso es lo que trata el enemigo de evitar.